Este video es un relato histórico y social sobre una de las figuras más controvertidas del México del siglo XX. No busca glorificar el crimen ni presentar a sus protagonistas como ejemplos a seguir, sino analizar cómo la pobreza, la corrupción y la falta de oportunidades pueden empujar a personas reales a caminos destructivos que dañan a familias enteras y a la sociedad. El objetivo de esta historia es entender, reflexionar y aprender, no imitar. El polvo de las calles de la Merced todavía flotaba en el aire cuando los primeros rayos del sol tocaron los muros de Lecumberri en la mañana del 15 de julio de 1945. María Dolores Esteves Zuleta, conocida como Lola la Chata, acababa de ser arrestada otra vez. Muchos periódicos la llamaban enemiga pública, otros la veían como símbolo de un sistema roto. Pero detrás de los titulares había una historia incómoda que casi nadie quería mirar de frente, como una niña nacida en la pobreza más dura, en un barrio olvidado, terminó en el centro de una red de corrupción y comercio ilegal que afectó a miles de personas. Si esta historia te está inspirando a reflexionar, te invito a suscribirte al canal Voces que Vencen y dejar en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a compartir más historias de vida que el mundo necesita conocer. Para entender sus secretos, primero hay que entender su origen. Lola nació en 1906 en una casa de 3 por 3 metros en La Merced, en la Ciudad de México. Cuando llovía, se mojaba más adentro que afuera. El baño no existía, el agua se sacaba de un pozo que compartían con docenas de familias. Su padre era alcohólico, desaparecía durante días, y su madre sobrevivía vendiendo chicharrones en el mercado y haciendo lo que fuera necesario para que hubiera algo de comida en la mesa. No había cuentos de hadas ni promesas de futuro brillante. Había hambre, ruido, olores fuertes de basura y comida descompuesta, gritos en la noche y una sensación constante de que el mundo no estaba hecho para los pobres. En ese ambiente, Lola creció aprendiendo que la vida no era justa. A los 13 años ya trabajaba cargando canastas, limpiando, vendiendo lo que podía. Sus manos se llenaron de callos mucho antes de que pudiera escribir su nombre correctamente. En las calles de La Merced, los niños aprendían rápido que había 2 tipos de personas, los que mandaban y los que obedecían. Y los que mandaban casi nunca venían de barrios como el suyo. Un día, su madre le mostró algo que cambiaría su destino. Pequeños paquetes envueltos en papel periódico pasaban de mano en el puesto de chicharrones. No eran dulces ni remedios. Eran sustancias ilegales que, en ese momento, muchos veían como una forma rápida de escapar de la realidad, aunque fuera por unas horas. Lola entendió desde muy joven que había un negocio oscuro creciendo en las sombras del mercado. Un negocio peligroso, pero también una de las pocas puertas que se abrían para los que nacían sin nada. Ese es el primer punto incómodo de esta historia. Mientras para unos el comercio ilícito era un crimen imperdonable, para otras personas era literalmente la única opción que veían para no morirse de hambre. Eso no justifica nada, pero ayuda a explicar por qué muchas Lolas en muchos barrios de México han tomado decisiones parecidas a lo largo de las décadas. Con el tiempo, Lola demostró una capacidad brutal para organizarse, negociar y sobrevivir. En un contexto más justo, probablemente habría sido una empresaria reconocida, una directora de empresa, una líder comunitaria. Pero el contexto que le tocó fue otro. Corrupción en todos los niveles. Policías que vendían protección, autoridades que volteaban la mirada mientras el dinero siguiera circulando. Y así, su habilidad terminó al servicio de un negocio que dañó a miles de personas.
Uno de los secretos menos conocidos tiene que ver con lo que pasó cuando la enviaron a las Islas Marías, un penal en medio del océano donde se suponía que la distancia cortaba cualquier conexión con el mundo exterior. Sobre el papel, Lola estaba aislada. En la práctica, la realidad fue mucho más compleja y revela cuánto poder tenía la corrupción en aquellos años. En lugar de ser simplemente una interna más, Lola empezó a aprovechar las grietas del sistema. Guardias mal pagados, lejos de sus familias, aceptaban dinero a cambio de favores, permitir ciertas visitas, cerrar los ojos ante paquetes sospechosos, llevar y traer mensajes. No fueron solo decisiones individuales. Fue el resultado de un sistema que colocaba a funcionarios en condiciones precarias y luego les pedía que fueran incorruptibles. Era casi una invitación al desastre. Se dice que alrededor del penal se construyó un pequeño hotel para alojar visitantes y que a través de ese espacio se movía mucha información. Las hijas de Lola y otras personas vinculadas a su organización viajaban hasta la isla para visitarla. No iban a ver a una estrella del crimen, sino a una madre, una jefa, una mujer que todavía daba órdenes desde una celda. Esas visitas eran momentos clave. Se hablaba en voz baja, se evitaban nombres directos, se usaban palabras en clave. Lo que debía ser un espacio para la reinserción se transformó en un punto de coordinación de redes ilegales. Las cartas también se convirtieron en herramientas de comunicación. Mensajes aparentemente inocentes, llenos de frases sobre salud, familia o clima, llevaban instrucciones ocultas que solo sus destinatarios entendían. Tu tío está enfermo. Podía ser el aviso de que alguien había sido detenido. La cosecha fue buena. Podía significar que un cargamento había llegado. En un país donde millones de personas apenas podían escribir su nombre, una mujer de barrio popular estaba utilizando códigos para mantenerse al frente de su red. Pero detrás de esta ingeniosidad había algo que rara vez se cuenta. Cada mensaje que salía también significaba que más sustancias ilegales llegaban a barrios como La Merced, Tepito, Guadalajara o Monterrey. Miles de personas se engancharon, familias completas se rompieron y generaciones enteras crecieron viendo el consumo y el comercio ilegal como parte normal del paisaje. Mientras algunos admiraban la astucia de Lola, otros simplemente veían a sus hermanos, tíos o hijos perderse en la adicción. Si conoces a alguien que está pasando por momentos difíciles y necesita un empujón de motivación, comparte esta historia. Juntos, podemos inspirar a más personas a pensar, cuestionar y no rendirse ante las circunstancias. Otro de los secretos más polémicos tiene que ver con la relación de Lola con miembros de la policía. Uno de los casos más sonados fue el del capitán Luis Huesca de la Fuente, un ex jefe de la policía de narcóticos. Su función oficial era combatir precisamente el tipo de delito en el que Lola estaba involucrada. Pero los expedientes indican que terminaron del mismo lado. Él la protegía, le avisaba de operativos e incluso se le acusó de permitir que sustancias decomisadas regresaran al mercado. Es fácil señalar a Huesca como un villano, y claro que tuvo responsabilidad. Pero la situación profunda era más compleja. Su salario era bajo, la presión era alta y la tentación de dinero rápido y constante era enorme. Mientras tanto, en las colonias populares, personas que no ganaban ni 90 pesos al día veían cómo otros se enriquecían en cuestión de meses. El mensaje que el sistema enviaba era contradictorio. El esfuerzo honesto parecía no valer la pena, mientras que lo ilegal se pagaba muy bien. Lola utilizó esa contradicción a su favor. No lo hizo sola. Nadie construye una red así
sin la ayuda de muchas manos dispuestas a mirar hacia otro lado, a cambio de un sobre, un favor, una promesa. Y ese es uno de los puntos más importantes de esta historia. No se trata solo de una mujer poderosa, sino de un país entero donde las instituciones permitieron que alguien como ella creciera durante años sin ser detenida de forma definitiva. Otra parte poco conocida es su relación con el extranjero. En los años 40, cuando el mundo estaba marcado por la Segunda Guerra Mundial y las rutas tradicionales de comercio ilegal se alteraban, México se convirtió en un punto clave en el mapa. Las autoridades de México, Estados Unidos y Canadá empezaron a unir fuerzas para tratar de frenar el flujo de sustancias ilícitas. Y en medio de todo eso, el nombre de Lola aparecía una y otra vez en informes, investigaciones y cables diplomáticos. Se sabe que hubo viajes hacia el norte, cruzando el país en autos de lujo que contrastaban brutalmente con la realidad de las colonias donde ella había nacido. Mientras muchas familias apenas podían pagar el camión para ir al trabajo, había vehículos que atravesaban carreteras, llevando algo mucho más pesado que maletas, un negocio que alimentaba adicciones y ponía en riesgo a comunidades enteras, tanto en México como fuera de él. En la Merced, donde todo comenzó, también circulan historias sobre túneles bajo el mercado, pasadizos entre bodegas y sótanos conectados, usados para mover mercancía lejos de los ojos de la policía. Algunos vecinos mayores hablan de puertas ocultas, escaleras estrechas y pasillos húmedos que olían a drenaje y humedad. Otros dicen que muchas de esas historias fueron exageradas con el tiempo. Tal vez nunca sepamos exactamente qué fue real y qué fue mito, pero el simple hecho de que la gente lo crea muestra el nivel casi legendario que esta mujer alcanzó en la memoria popular. De cualquier forma, lo que sí está documentado es que Lola nunca puso todo en un solo lugar. Tenía varias casas, varias bodegas, varios intermediarios. Si una pieza caía, las otras seguían funcionando. Era una estrategia de supervivencia en un juego brutal, donde la regla principal era simple: si te descuidas, desapareces. Y en ese juego casi nadie salía sin heridas. Cuando finalmente fue enviada a Lecumberri, el famoso Palacio Negro, muchos pensaron que ese era el final. Las condiciones eran duras, celdas frías y húmedas, hacinamiento, enfermedades, violencia entre internos. Para alguien que había pasado la vida entera luchando contra la pobreza y la persecución, era como regresar al punto de partida, pero esta vez con barrotes de hierro frente a la cara. Sin embargo, incluso ahí, Lola seguía siendo Lola. No tenía el poder de antes, pero no dejó de influir en su entorno. Otras internas se le acercaban, algunas por miedo, otras por respeto, muchas por necesidad. Le pedían consejo, apoyo, protección. En un sistema penitenciario pensado para quebrar a las personas, ella se convirtió, para varias mujeres, en una especie de figura materna distorsionada. Una mujer que había sobrevivido, donde muchas habían sido aplastadas. Pero el costo de esa vida fue altísimo. Los años de estrés, de persecución, de decisiones arriesgadas, terminaron pasando factura. Su salud se deterioró rápidamente, problemas respiratorios, cansancio extremo, cuerpo debilitado. Al final, la mujer que un día fue temida por policías y funcionarios murió en una celda, lejos de las calles de la Merced, donde había aprendido a sobrevivir. No hubo riqueza mágica que la salvara del deterioro físico ni del paso del tiempo. Cuando murió, hubo quienes la celebraron como una enemiga finalmente derrotada, y hubo quienes la lloraron como una especie de heroína de barrio. La verdad, como casi siempre, estaba en medio. Lola no fue una mártir inocente ni un demonio absoluto.
Fue el resultado de una cadena de decisiones personales, sí, pero también de un país desigual, donde nacer en una colonia popular podía significar empezar la vida en modo legendario, mientras otros jugaban con todas las ventajas posibles. Su historia, contada a medias durante décadas, suele centrarse en el tamaño de su red, en el dinero que movió, en las conexiones que tuvo. Pero quizá lo más importante no es cuánto logró dentro del mundo ilegal, sino lo que su vida nos revela sobre la realidad mexicana. Pobreza que se hereda, corrupción que parece no tener fin, oportunidades que nunca llegan a los mismos barrios. Hoy, más de 60 años después, caminar por la Merced sigue siendo una experiencia intensa. Puestos de comida donde huele a tacos, guisos y aceite caliente, voces que se mezclan en un murmullo constante, niños corriendo entre los puestos, mujeres cargando bolsas pesadas, jóvenes que miran el teléfono mientras piensan cómo van a ganar dinero ese día. Muchos ni siquiera conocen el nombre completo de Lola, pero viven en la misma lógica que la vio nacer. Un sistema donde algunos sienten que si quieren salir adelante, tienen que moverse entre sombras. Esa es quizá la parte más dolorosa de esta historia. A pesar de que Lola murió hace décadas, las condiciones que la empujaron a ese camino siguen presentes para millones de personas. La pregunta no es solo quién fue ella, sino cuántas Lolas han aparecido después, con otros nombres y en otras ciudades, empujadas por la misma desesperación. Contar los secretos ocultos de Lola no es un intento de admirar su vida, sino de mirarla de frente y preguntarnos qué tipo de país permite que una niña de barrio sienta que la única forma de cambiar su destino es entrando a un negocio que destruye a los demás. No se trata de justificar, sino de entender para no repetir. Si algo deja esta historia, es una idea clara. La verdadera superación no está en construir imperios en la ilegalidad, sino en cambiar las condiciones que hacen que esos imperios parezcan la única salida. Mientras la pobreza, la corrupción y la desigualdad sigan marcando el destino de millones, nuevas historias como la de Lola seguirán escribiéndose, aunque cambien los nombres y las calles. Y tal vez la reflexión más importante para quien ve este video es esta: no podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir qué tipo de historias queremos que se cuenten en el futuro. Historias de niñas y niños que, en lugar de aprender códigos secretos para sobrevivir en un mundo torcido, aprendan a usar su inteligencia en caminos que no destruyan sus cuerpos, sus familias, ni sus comunidades. Historias donde el talento que un día se vio en personas como Lola no termine convertido en arma contra su propio pueblo, sino en herramienta para construir algo mejor.